León, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es jueves 2 de febrero. Queremos contarles muchas cosas, por supuesto, y queremos que nos acompañen tanto en directo como un poquito más tarde en nuestra repetición y en nuestras redes sociales. Como siempre, pueden estar informados e informadas de todo lo que ocurre, además de la actualidad, entrevistas, colaboradores que, bueno, pues iremos teniendo aquí en este ratito, en esta segunda parte, como decimos, de nuestros informativos. Comenzando con esa actualidad. Osakidetza ya va a llamar por teléfono a las personas mayores de 80 años para que completen la vacunación contra la COVID-19. Al colectivo de entre 70 y 79 años se les va a enviar un SMS recordatorio para que, bueno, pues cojan cita bien a través de la web o bien llamando a su centro de salud. Osakidetza además, bueno, recuerda y sigue manteniendo abierta esa vacunación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19. Vacunarse sigue siendo la mejor manera de acabar con este virus, con esta pandemia y con bueno, pues, erradicar o por lo menos, ¿no?, paliar los estragos que seguimos padeciendo. Recuerden que todos los lunes damos esos datos actualizados y siguen falleciendo personas por COVID-19 y también siguen ingresando gente en los hospitales vascos de todo el Estado español y también en las diferentes UCIs. Bueno, pues la vacunación es la mejor manera para evitar y prevenir complicaciones ante, bueno, pues, la enfermedad que causa, bueno, pues este virus, el coronavirus, sobre todo, además centrado en esas personas de mayor riesgo, esa población que tiene bueno, pues un riesgo más alto de tener algún tipo de complicación, como son las personas mayores de 60 65 años. También recordemos que estamos hablando de esos mayores de 80 años para que completen totalmente esa vacunación, personas, bueno, pues con algún tipo de patología y demás. Por eso, bueno, Osakidetza pone el foco en los grupos más vulnerables y recuerda que, bueno, pues se tienen que vacunar y completar esa vacunación a las personas mayores de 80 años. Luego escucharemos o luego contaremos los datos. Han salido hoy los datos del paro, tanto a nivel Euskadi como a nivel estatal. Lo escucharemos luego, porque suben tanto en Euskadi, nuestra comunidad autónoma vasca, como también a nivel estatal el número de personas paradas en el pasado mes de enero, pero también como, bueno, pues a modo de titulares de esta jornada de jueves 2 de febrero, bueno, pues el Banco Central Europeo, bueno, pues sube hoy sus tipos de interés en medio punto hasta el 3%. Es una, bueno, decisión del Banco Central Europeo, como decimos, tras el aumento de 25 puntos básicos realizada por la Reserva Federal estadounidense, que también sube los tipos otro 0,25 y así, bueno, pues se supone que se intenta controlar la inflación. Todo esto que nos suena a chino mandarín, pues es lo que toca. Si ayer hablábamos también del Euribor, que ha subido hasta picos que no se conocían desde el año 2008, que nos van a subir las hipotecas, si ustedes tienen hipotecas variables, en torno a 250, 300 euros al mes, ni más ni menos. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo dice el Banco Central Europeo, porque suben los tipos de interés para controlar, se supone, la inflación. Bueno, ahí está. En contrapunto, los bancos que siguen obteniendo beneficios, en este caso el Banco Santander obtiene un beneficio récord de... Espera, me tengo que aclarar la garganta porque esto no lo, vamos, ni lo he visto ni lo veré, yo creo que ni en 40 vidas. 9.605 millones de euros el beneficio del Banco Santander, 9.605 millones de euros en 2022 y supera el techo alcanzado en 2007, es decir, cuando el resto nos están subiendo y encareciendo las hipotecas y estamos pagando más por los alimentos y más por la gasolina, pues los bancos ganan cifra récord. Ahí lo dejo, no solo el Banco Santander, otros bancos, el BBVA también logra un beneficio, bueno, que yo también me conformaba, de 6.420 millones de euros el año pasado, 2022, también el mayor de su historia. Sin comentarios, ahí lo dejamos, no nos vamos a amargar más la tarde, vamos a poner un poquito de humor y de, bueno, de algo curioso, porque no sé si ustedes han visto el Día de la Marmota
una maravillosa película de Bill Murray y Andy McDowell que, bueno, tiene un porrón de años, pues tiene ya yo creo que 20 o más, no sé, luego lo miramos para concretarles, pero yo creo que es de los 90 o por ahí, que bueno, precisamente habla de cómo, bueno, pues en un medio de comunicación se habla y en un pueblo se paraliza todo el pueblo a ver cómo la marmota Phil, pues a ver cómo sale y si ve su sombra o no ve su sombra. Esto es una tradición en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la marmota Phil, que bueno, ya es la descendiente de la primigenia, evidentemente, porque no creo que las marmotas duren aquí 200 años, pues la tradición de hoy es que, bueno, pues sale, eso es la idea, pero realmente la sacan, por la pobre está, pues eso, pues hacen la marmota dormidita y tan tranquila, sacan a la marmota y depende. Si ve o no ve su sombra, pues dura más o menos el invierno. Hoy ha salido la marmota Phil, o el descendiente de la marmota primigenia, pero también marmota Phil, o la han sacado, mejor dicho, y parece que, bueno, ha visto su sombra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el invierno va a durar 6 semanas más. Ahí lo dejamos, así que nada, cuello alto, térmicas y calcetines gordos, porque según Phil va a durar el invierno pues unas 6 semanas más. Vamos a ver el momentazo, porque la verdad es que cientos y cientos de personas se han congregado para ver cómo esta marmota, la pobre medio dormida, pues augura que el invierno va a llegar hasta la primavera, que eso es lo lógico, pero bueno, lo dice Phil. Punxsutawney Phil, ladies and gentlemen. What's he saying, Tom? Is he talking to you? Mr. President, we have a scroll. We have a scroll. Hear ye, hear ye. Now on this February 2nd, Punxsutawney Phil, the seer of seers, was awakened from his wintry nap at dawn on Gobbler's Knob. Phil looked to the skies and then, speaking in groundhogese, directed this, President Dunkel, to the proper scroll, which reads, I see the morning has brought the finest people. I see their bravery and spirit. The time has come, I can feel it, the excitement, I can hear it. I see the folks with gray in their hair, and I see the kids all young and scrawny. Their eyes and cheeks aglow from the cold, clean air of sweet Punxsutawney. I see that everyone knows their part, and I am merely the sage. But above all else, I see a shadow on my stage. And so, no matter how you measure, it's 6 more weeks of winter weather. Bueno, esa marmota, yo no sabía que las marmotas hoy son tan tranquilas. Bueno, sí, es lo del dicho de duermes con una marmota, que seguramente que este nuevo Phil duerma también un montón, porque les ha costado, hemos resumido el vídeo, porque les ha costado sacar al pobre Phil, porque estaba ahí tan a gustito, diciendo, a mí que me metéis ahora en estos jaleos. Pero, oye, se quedan brazos y tan pichi, la marmota, la verdad es que
Oye, qué bonita, qué paciencia tienen. Ay, los files, porque llevan ya años, bueno, congregando, ya ven, a cientos y cientos de personas para, bueno, ver cómo elige o qué decide, o si ve la sombra o no ve la sombra. Y bueno, en resumen, que el invierno va a durar 6 semanas más. Eso es así a bote pronto lo que ha contado con toda la pompa y la ceremonia de este día, porque bueno, la verdad es que lo viven muy mucho con esa decisión o esa salida de la marmota Phil. Así que bueno, la verdad es que nos ha parecido un momento también curioso y bueno, pues tendremos que estar 6 semanas más de invierno hasta que le llegue la primavera, es lo que toca. Vamos a recorrer la actualidad que nos llega desde Sestao con la sección semanal Sestao Ahora. Y Sestao va a recuperar un antiguo refugio antiaéreo de la guerra civil. Está ubicado en la ladera existente entre las calles Chavarri y Nicolás Ormaechea. La actuación forma parte del proyecto para construir en ese espacio una gran plaza con un graderío y un rocódromo. El desnivel entre la zona alta y la zona baja de la futura plaza 8 de marzo se salvará mediante la instalación de 2 ascensores. El Gobierno vasco va a invertir 3,7 millones de euros en estas obras que arrancarán en torno a Semana Santa, en torno al este próximo mes de abril, con un plazo de ejecución de 14 meses. Forma parte del convenio suscrito entre el Departamento Vasco de Vivienda, el Ayuntamiento de Sestao y la sociedad pública Sestao Berri para rehabilitar esa zona de Chavarri el Sol. La actuación se completará además con la construcción de un edificio de 7 viviendas sociales en el solar que quedó libre tras el derribo, acuérdense, del bloque correspondiente al número 67 de la conocida calle Chavarri. Es un proyecto importante y es un proyecto que está dentro de las obras y de los contenidos del convenio que firmamos entre el Ayuntamiento de Sestao y el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco el año 21, creo que fue, ¿no? En el que se contemplan pues una serie de actuaciones muy importantes con una cuantía económica yo creo que muy relevante para la regeneración de la zona baja de Sestao, del ámbito de Chavarri el Sol. Y como decía, hoy presentamos una obra que ya ha salido a licitación, ya ha salido a concurso por parte del Gobierno vasco, va a ejecutar el propio Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, y por un importe de 3,7 millones de euros y que consiste básicamente en la recuperación para la ciudad de unas traseras de edificios, de unos espacios residuales que están como decía, entre la calle Chavarri, entre la trasera de la calle Chavarri y Nicolás Ormaechea, en beneficio de la ciudad y la creación de una zona de estancia, no solo de tránsito, de estancia y de disfrute para los ciudadanos y ciudadanas de Sestao. En esa, además de resolver una recuperación de un espacio degradado, se va también a intervenir en la movilidad de los recorridos peatonales, en la transición entre la zona baja, entre la calle Chavarri y la zona alta, mediante la instalación de 2 ascensores que van a resolver un desnivel de aproximadamente 19 metros y van a hacer que las personas no solo que las personas con dificultades de movilidad, sino todos los ciudadanos y ciudadanas en general puedan tener una mayor facilidad para desplazarse y para transitar desde Chavarri hacia la zona alta del municipio. Es un proyecto ilusionante, es una transformación de un espacio urbano que, como bien dice Pedro, estaba pues abandonado, mal mantenido, pues porque hacía como un patio interior con todas las traseras de las viviendas de Chavarri, de 25 de diciembre y de la zona de Nicolás Ormaechea, y entonces pues era un espacio que estaba ahí, sin más, pues crecía la vegetación, no se podía acceder bien para poder mantenerlo, bueno, pues estaba en esas condiciones. Y ahora, pues al hacer esta intervención, lo
lo que vamos a conseguir es que con estas, es como una zona de talud, y que con estas diferencias de cotas que hay y de desniveles, pues se va a conseguir recuperar todo ese espacio urbano y recuperarlo para la ciudadanía, para que los vecinos y las vecinas de Sestao puedan disfrutar de él y que se pueda, pues eso, rompiendo las barreras arquitectónicas de ese desnivel, como bien dice Pedro, con los dos ascensores que van a conectar la zona de Chávarri con la de Nicolás Ormaechea, y luego hacer los dos pasos adyacentes que van a ser la salida 25 de diciembre y la salida a la calle del Sol, ¿no? Pues con esto lo que se va a buscar es que esa plaza y esa sea una zona para que los vecinos y vecinas del barrio puedan convivir, puedan disfrutar de ese espacio, hacer actividades socioculturales, porque se ha diseñado de una manera que, lo primero, una de las actuaciones que se van a hacer, porque va a ser un trabajo arduo y difícil, porque esa zona de ahí es todo roca. Entonces la excavación pues ha costado y cuesta lo suyo, y mantener esos dos ascensores para meterlos ahí también va a ser costoso. Entonces, aprovechando que esa zona es todo roca, pues lo que se va a hacer es un boulder para que la gente pueda disfrutar también en esa zona de un boulder, un rocódromo, que en Sestao no teníamos un rocódromo al aire libre para que los vecinos y vecinas o cualquier persona podrían disfrutar, ¿no? Lo teníamos interno, teníamos uno que se hizo también, se ha hecho en esta legislatura uno nuevo que se ha hecho en el Polideportivo de la Benedicta, pero eso es interno, y vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de un boulder en lo que es un espacio abierto y en un espacio libre para que lo pueda disfrutar cualquier persona. Y luego se va a conformar, lo que es el proyecto está conformado por un graderío, que en ese graderío, pues para que la gente pueda interactuar entre ellos, para que se pueda hacer tipo grada o tipo anfiteatro para las actividades que se puedan desarrollar allí, y bueno, para que todos al fin y al cabo podamos disfrutar de este espacio. Y bueno, hay que resaltar las dos cosas que ha comentado también Pedro: la accesibilidad, como ya hemos hablado de ella, y nosotros como ayuntamiento también queremos resaltar que cuando se realizó este proyecto se pusieron o presentaron una alegación una asociación de memoria histórica que tenemos en el municipio, que es Gogoan Sestao Elkartea, en la que nos dijeron que ahí en su día hay una cueva que en su día, en la Guerra Civil, los vecinos y vecinas de Sestao la utilizaban como refugio de la Guerra Civil cuando los bombardeos. Entonces, bueno, metieron esa alegación para preservar esa cueva y, bueno, sacarla y recuperarla para que dentro de lo que estamos planteando en Sestao, que hace poco lo presentamos también con todo el tema de turismo y esas pequeñas iniciativas que queremos empezar a hacer desde Sestao para atraer visitantes y que la gente venga y poder hacer también promoción económica por parte del municipio, pues que esa cueva sea y esté introducida dentro de una ruta de la memoria histórica, dentro de todo este proyecto de turismo que se va a desarrollar al albur o al albur de lo que es el centro, que es el Horno Alto, el propio Horno Alto en sí, con toda la recuperación también de lo que es la memoria industrial, memoria de la Guerra Civil. Tenemos también lo que es el Camino de Santiago, y bueno, pues haciendo un poco unión de todas estas cosas, pues aquí en este entorno y en este enclave que se va a recuperar ahora, vamos a tener lo que es la recuperación de esta cueva. Este proyecto lleva en elaboración varios meses y bueno, se hizo un contraste participativo el año pasado, en el cual principalmente lo que salía de demanda de los vecinos es que fuera un espacio, o sea, un nuevo espacio de encuentro para el barrio. Ya sabéis que estamos en un barrio en el cual pues, evidentemente está muy colmatado y se necesita espacios públicos de encuentro y convivencia, y bueno, esto va a suponer pues la aparición junto a la Plaza de los Tres Concejos y el Sol, con otro espacio más de disfrute de la ciudadanía, donde se puede abordar, digamos, actos socioculturales, como decía Ainhoa, o un rocódromo, o para el disfrute de la gente. Donde más también ponía la incidencia a la gente era un poco el resolver la accesibilidad. Como veis ahí en la obra, pues bueno, hay, aparte de dos ascensores, hay una única tramo de escaleras, en el cual también se ha preservado mucho el tema de la seguridad y los puntos negros, que era muy importante para estas zonas interiores y recuperación de esos espacios, y luego sobre todo la parte también de poder activar, digamos, esa cueva negra de la memoria histórica de ese estado, ¿no? Preservar también un poco lo que fue esta zona también un poco de
de refugio antiaéreo, ¿no? Sí, en cuanto al nombre de este espacio, bueno, pues en ese proceso participativo también salió la posibilidad un poco de que se hiciera, digamos, pues un reconocimiento a la mujer y un espacio reconocido a la mujer como tienen otros municipios como Plaza 8 de Marzo. Es una propuesta que tendrá que ser consensuada, evidentemente, en el ayuntamiento, pero bueno, sí es una propuesta de que pueda recoger, digamos, y la plaza pueda ser un emblema también un poco y reconocer a las mujeres trabajadoras de ese Estado con esa parte de memoria histórica y cualquier otra actuación en materia de mujer y de igualdad también, ¿no? Ahora mismo el plazo de presentación de ofertas se finaliza de las contratistas, finaliza el martes, el 31, pues lo que tardemos en adjudicar y formalizar el contrato, que tienen un mes para firmar el contrato, pues yo calculo que esto pues podría iniciarse pues para Semana Santa aproximadamente. El plazo de ejecución son 14 meses. Un añito, para el año que viene, pasado, sobre marzo o abril. Para verano del año que viene. Sí. Además de la plaza, y como remate dentro de una de las esquinas, en el número 67 de la calle Chavarri, os acordaréis de un edificio que ha sido recientemente derribado, pues en ese solar, dentro de esta actuación, se va a construir un edificio de vivienda protegida en alquiler también, de 7 viviendas por un presupuesto de 1,8 millones de euros. Y el Ayuntamiento de Sestao ha aprobado ya sus presupuestos municipales para este ejercicio 2023. Se incrementa en más de 1 millón de euros. Esto es debido, entre otros factores, a, bueno, por ejemplo, las subvenciones de organismos públicos, a la apertura de nuevas empresas en el municipio, que además se incorporan al padrón municipal como contribuyentes. Unas cuentas sólidas, en palabras de la propia alcaldesa Ainhoa Basabe, que ascienden, como decimos, a 48,9 millones de euros, un 2,3% más que en el ejercicio del año pasado, 2022. El capítulo de inversiones contempla, entre otras actuaciones, mejoras en la residencia Juan Ellacuría, así como la regeneración del grupo Vista Alegre, la reorganización de la calle Los Baños entre la Golosina y el colegio público Vista Alegre, la instalación de un parque infantil en las piscinas que asciende a cerca de 270.000 euros, el acondicionamiento también de la comisaría de la Policía Local de Sestao, la renovación de la piscina exterior del colegio público Cueto y el acondicionamiento de los caminos del parque de la iglesia. Unos presupuestos, como decimos, ambiciosos y que ya están y son una realidad en este año 2023. Presupuesto del Ayuntamiento de Sestao 2023, que asciende a 48,9 millones de euros, supone un crecimiento del 2,3 con respecto al presupuesto del 2022. Es un presupuesto sólido en el que nos basamos principalmente en las inversiones. Son 8,1 millones, que es un 16% del presupuesto. Los ingresos, a pesar de haber mantenido las tasas en este año 2023, pues han crecido también, debido sobre todo al Fondo Udalkutxa, las nuevas empresas que se han instalado en el municipio y las subvenciones recibidas de otros organismos. En el proceso de elaboración de este presupuesto, a pesar de que teníamos mayoría absoluta, se ha contado con las ideas y enmiendas de los partidos de la oposición, tanto de Bildu como del PSOE como de Podemos. Pues realmente hemos recogido muchas de estas ideas. Del grupo Podemos hemos recogido el 71% de sus ideas, aunque realmente enmiendas aceptadas como tal eran 8 enmiendas, pero realmente indirectamente que se iban a desarrollar, pues esas ideas que planteaban ascendía el 71% de sus ideas. Muchas cosas de las que plantean también eran irrealizables todas en el mismo presupuesto, o sea, no podemos acometer las obras de todos los barrios en un mismo presupuesto 2023, obviamente hay que tener una programación anual y no es que sean malas ideas o que se rechacen como tal, sino que no, en un único presupuesto no podemos recoger todas esas ideas. Del Partido Socialista, pues también alrededor del 60% de ideas de sus enmiendas pues están recogidas en nuestro presupuesto. Y luego de las de Bildu, que eran un poco los que menos opinión compartimos, incluso el 55% tiene de sus ideas están recogidas en este presupuesto 2023. En gastos también hay que señalar que hemos ampliado un 6% del presupuesto, se ha aumentado solamente en capítulo 1, que es en capítulo personal y en gasto corriente, porque es todo uno, está dentro todo de la misma capítulo 1 y capítulo 2, es todo ello gasto corriente, ¿no? Pues en el capítulo 1, que es personal, asciende un
un 6%, respecto al del año pasado se ha incrementado un 6%, y el de gasto corriente se ha incrementado un 5%. Entonces, y luego en capítulo 6 en inversiones destinamos de todo lo que es el presupuesto un 16,69. El año pasado fue un 16,5, o sea, se ha incrementado un poquito, que gracias se hace a las inversiones que nos vienen de otras administraciones. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que el presupuesto da lo que da. O sea, sí es verdad que en muchas de las enmiendas de otros partidos políticos sí nos pedían aumento en capítulo 1, precisamente, en personal, que qué más nos gustaría a nosotros que tener el doble de funcionarios en la administración para poder sacar todos los proyectos que tenemos en mente o que se han metido y se han recogido dentro del presupuesto. Pero está claro que si no, no sería un presupuesto real ni lo estaríamos gestionando de una manera eficiente, vamos a decir. No podemos hacer un incremento de ese pelo en el capítulo 1 en personal porque es gasto corriente, porque ya veis que el capítulo 1 solamente del presupuesto ya se lleva casi la mitad. Es un 41,32% de capítulo 1 y de capítulo 2 de gasto corriente pues es otro montón de dinero, de porcentaje, que es lo que os digo, de inversiones para poder hacer obras, y en lo que podemos decir que se pone en la parte política es muy pequeñito porque es un 16,5. Entonces, bueno, pues aún así, con este 16,5 que podemos hacer de inversiones, pues se van a actuar y se van a hacer cosas en la residencia municipal, en lo que es la parte social, porque como bien hemos dicho, como partido siempre ponemos el presupuesto con las personas en el centro de los presupuestos, y todo lo que hacemos va destinado, y el objetivo prioritario del equipo de gobierno es ese, la atención a las personas, tanto desde el área de acción social como desde el empleo y como pues, todas las cosas que tienen la relación directa con las personas. La residencia municipal de Yacuría se van a acometer obras con una inversión de unos eso es en la comisaría, para hacer lo que es la restauración de lo que son los vestuarios y demás, que se va a empezar ahora en breve la obra, y luego se va a cambiar la maquinaria, mobiliario de grúas, camas, bueno, y se va a hacer para seguir cumpliendo con los estándares de la ISO, que acabamos de ser galardonados ahora, de que pues, tenemos el ISO 9001 del 2015 otorgado por AENOR como la residencia con calidad, ¿no? Luego también en materia de acción social se amplía o se incrementa la partida presupuestaria para las ayudas económicas no periódicas. Y partimos, como os he dicho antes, de 8,1 millones para poder hacer esas pequeñas inversiones, que una de las más importantes y que viene a través de una subvención del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco de rehabilitación de barrios vulnerables, que es la regeneración urbanística que se va a dar en el Grupo Vista Alegre, que en su día ya dimos la rueda de prensa, donde compartimos tanto la subvención del Gobierno Vasco como la aportación que tiene que hacer municipal y la aportación que van a tener que hacer los propios vecinos, porque la subvención recoge las tres patas, las dos administraciones más la particular. Y ahí se va a hacer la regeneración urbanística de lo que es todo vamos a decir, la edificación, lo que es la unidad de ejecución, pero también el ayuntamiento entra en lo que es la parte urbanística de urbanización de las vías, y luego como he dicho antes, los vecinos y vecinas del Grupo Vista Alegre. Otra también de las inversiones importantes es la acera o la urbanización de la zona de los baños, desde la Golosina hasta el Colegio Vista Alegre, que también es una demanda de hacía muchos años de los vecinos de la zona, porque cuando se realizó lo que es el parking de Amador Palma, se hizo la urbanización de una de las aceras, pero la otra quedó sin urbanizar, y bueno, pues hemos metido la inversión para que se pueda rehabilitar toda esta zona. Luego se va a hacer la creación de un parque infantil de Splash, que es una de las mociones que metió en su día también Podemos, en la que acordamos hacerlo, y se iba a hacer en el Polideportivo de la Benedicta como un parque de agua, que consta de 270.000 euros, o que costará 270.000 euros. Luego está la comisaría de Mendieta, que también vamos a hacer una inversión importante de 320.000 euros en la comisaría. Y luego pues distintas actuaciones en el Colegio Público de Cueto, con las subvenciones con las subvenciones del 60-40, que también se hacen inversiones en otros colegios a menor escala, y la que más inversión más fuerte se va a hacer en el colegio, porque es todo el asfaltado de un patio
que a su vez repercute en las condiciones que hay en el aparcamiento y en el gimnasio que tiene el colegio, y entonces eso se va a regenerar. Y luego también en la puesta en marcha de un servicio mancomunado que se va a hacer en toda la margen izquierda y parte de la margen derecha, por lo que es el programa Bizkaibizi, con Diputación de bicicletas, de alquiler de bicicletas, en el que tenemos que instalar en el municipio 4 puntos de recarga donde se van a estar situadas las bicicletas, y nosotros como ayuntamiento tenemos que aportar lo que es la obra civil de estos 4 puntos. Y luego, pues bueno, distintos proyectos también para la accesibilidad, para mejorar la accesibilidad tanto de Arturo Campeón como la accesibilidad del Colegio de Albiz, o como la restauración o reurbanización de lo que es el Parque de Marconzaga. Y simplemente avanzar que es un presupuesto para un año, porque sí es verdad que en las enmiendas que solicitaban había proyectos y había cosas que eran interesantes, pero de larga duración, como bien ha dicho David, que no se van a poder ejecutar en este 2023, y más sabiendo todos que el 2023 es un año electoral de los que 3 meses prácticamente se pierden, o sea, junio, julio, agosto y septiembre, 4, porque agosto es inhábil y en septiembre empiezas, pues bueno, pues es difícil de llevar a ejecución un presupuesto completo de un año, ¿no? Entonces hemos querido hacer, igual por prudencia, un presupuesto más ajustado, que sea más real y realizable en estos meses que vamos a tener de ejercicio 2023, y entonces pues bueno, pues han salido todas las cosas que hemos propuesto. Bueno, y a modo también informativo, la escritora portugaluja Soraya García Cosío presenta mañana en el Centro Cultural Santa Clara, a partir de las 7 de la tarde, su libro 15 miradas a la felicidad. Estuvo aquí presentándolo en exclusiva en Tele7, como decimos, además por esa diferencia, por ser portugaluja, y mañana va a ser esa presentación, mañana viernes 3 de febrero, como decimos, 7 de la tarde, Centro Cultural Santa Clara de Portugalete, esas 15 miradas a la felicidad, que bueno, nos presenta 15 relatos, 15 estados de ánimo, un libro compartido, bien elaborado y bien desarrollado, y que mañana pues tendrá su presentación oficiosa en el Centro Cultural Santa Clara, con la colaboración del Ayuntamiento de Portugalete, y esperemos que con mucha gente que se acerque mañana viernes, como decimos, a apoyar a la escritora portugaluja Soraya. Bueno, y vamos con esos datos del paro, se han publicado hoy mismo, vamos a ofrecerles tanto a nivel Euskadi como a nivel estatal. En cuanto a Euskadi, el paro en nuestro territorio sube en este pasado mes de enero en 2.100 personas, y se cierra este mes de enero con 112.905 desempleados. Se han cerrado estas cifras, todo ese paro nuevo, bueno, pues viene principalmente del sector servicios, con una pequeña excepción, pero no significativa, que es en el territorio alavés, en Álava. La cifra total es la más baja, según nos llegan desde el Gobierno vasco, desde este mismo mes en el año 2019, y el incremento de paro es el más bajo en términos relativos de lo que llevamos de siglo. También desciende el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en 9.700 personas, pero es una cifra análoga a otros meses de enero, incluso en épocas de expansión económica, con caídas cercanas a las 10.000 personas, en algunos casos incluso mayores. De hecho, hoy hay 10.729 personas más cotizando y con derechos que hace un año, que el año pasado, y la cifra total sigue situándose en los máximos históricos. Vamos a escuchar esos datos y esa valoración que nos llega desde el Gobierno vasco. Enero ha cerrado con 112.905 personas en paro. Son 2.107 más que en diciembre y 3.039 menos que las que había hace un año. Todo este paro viene prácticamente del sector servicios, con una pequeña excepción no significativa en Álava. La cifra total es la más baja desde este mismo mes en 2009, y el incremento del paro es el más bajo en términos relativos en lo que llevamos de siglo. También desciende el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en 9.762, pero es una cifra análoga a otros meses de enero, incluso en épocas de expansión económica, con caídas cercanas a las 10.000 y en algunos casos incluso mucho mayores.
De hecho, hoy hay 10.729 personas más cotizando y con derechos que hace un año, y la cifra total sigue situándose en máximos históricos. Sin duda, en esta evolución tiene mucho que ver la reforma laboral y la incidencia en la contratación indefinida como principio rector. La nueva norma se aprobó hace justo un año, aunque las empresas habían comenzado a corregir la forma de contratar con anterioridad y tuvieron todavía 3 meses para ajustarse al nuevo marco. Esto ha hecho que el número absoluto de contratos descienda de forma significativa, es decir, se contrata menos porque se contrata estable. Y se vuelve a confirmar este mes, donde un 26,75% de los nuevos contratos son indefinidos. Por tanto, estamos analizando el único mes del año en el que, junto a agosto, siempre se repite el patrón de más parados y menos afiliados, pero con algunas similitudes y algunas diferencias. La principal similitud es el efecto de principios de año y, sobre todo, por el cierre de las campañas navideñas en comercio y hostelería, pero también por las sustituciones por descanso en la atención de cuidados. Y esto se refleja en que la práctica totalidad de este nuevo paro corresponde a mujeres. Entre las diferencias, que, a pesar de todo, se mantiene la reducción progresiva del paro de larga duración, uno de los principales problemas del mercado laboral en Euskadi. Y que, fuera de las actividades de los servicios, los demás sectores no se han visto afectados por este factor de inicios de año que comentábamos anteriormente. El resultado es que estamos en el mejor enero en cuanto a afiliación y una recuperación de la contratación indefinida, lo que demuestra el acierto de la reforma laboral acordada por el Gobierno de España con los agentes sociales. Hoy, todas las instituciones y todos los agentes sociales y económicos somos conscientes de las dificultades que van a seguir. Pero este primer mes del año, con un paro contenido y cifras de afiliación en máximos, vuelve a demostrar la solidez mostrada por el tejido productivo en la recuperación tras la crisis de la pandemia y la resistencia a pesar de los efectos de la guerra en Ucrania. El acierto de la reforma laboral y de la concertación social y la necesidad de apuntalar políticas innovadoras que favorezcan la estabilidad en el empleo de las personas que tienen más dificultades. Bueno, y en cuanto al Estado español, a nivel Estado, también sube el paro en más de 70.700 personas, de ahí que se vuelva a rozar los 3 millones de desempleados en este recién terminado mes de enero. La Seguridad Social también a nivel estatal pierde 215.000 afiliados, como decimos, en este inicio de año. Los datos, como siempre, nos lo ofrecen desde el secretario, en este caso, de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez. Es una comparecencia larga, extensa, pero nosotros nos quedamos con esa subida de los desempleados en el pasado mes de enero, pero luego también habla del tema de la contratación, de la importancia también del plan de empleo, del tema de las personas que son contratadas de manera indefinida, es decir, habla también de ese trabajo de calidad. Vamos a escuchar sus palabras y en este balance un poquito de este resumen. En el mes de enero de 2023 el paro registrado ha subido en 70.000 personas, en 70.744 personas, para ser exacto. Naturalmente, la subida del paro registrado nunca puede ser una buena noticia, es algo que cualquier gobierno debe tomar con el rigor y la preocupación necesaria, pero lo cierto es que el mes de enero se ha comportado en los términos habituales de este mes, que como conocen es un mes muy marcado por la estacionalidad que determina las campañas de diciembre fundamentalmente y las campañas de Navidad, y que siempre ha tenido un recorrido de incremento del paro registrado. De hecho, en esta ocasión el paro registrado se eleva, pero mucho en menor medida que lo que ha hecho en la media histórica. La serie de la media histórica es 82.000 personas, que es lo que sube el paro registrado en el mes de enero, y en esta ocasión estamos en algo más de 70.000. También es una cifra inferior a lo que ha ocurrido en los últimos 16 años, que ya saben que teníamos una media de subida del paro registrado en el mes de enero en torno a las 100.000 personas trabajadoras, y aquí, insisto, seguimos en los 70.000, y es también un dato mejor que el que se registró en enero de 2019 y en enero de 2020. Por lo tanto, es evidente que es una mala noticia
que se eleve el paro registrado en el mes de enero, pero en términos de normalidad se mueve en los parámetros habituales de este mes y lo hace por debajo de la media. De hecho, este incremento del paro registrado en enero nos permite seguir manteniendo la cifra total de parados por debajo de los 3 millones, 2.980.397, por ser exactos, que es la menor cifra de un mes de enero de los últimos 15 años. El paro registrado en este mes, saben también que es normal que se eleve de manera generalizada en todos los sectores, excepto la construcción, que es el único sector productivo donde el paro registrado no genera un incremento. El paro se incrementa más entre las mujeres que entre los hombres y afecta prácticamente al conjunto de los territorios de España, al conjunto de comunidades autónomas, y tiene a Madrid y a Andalucía en la cabeza del incremento del paro registrado. Al margen de que se trata, por lo tanto, de manera muy nítida de un mes normal que mejora algo la media de los meses de enero, me gustaría también advertirles que el mes de enero es un mes muy sacudido tradicionalmente por la temporalidad, y no siempre la temporalidad injustificada. Como saben, nosotros en la reforma laboral, precisamente, uno de los diseños de contratos temporales que se hicieron en esa reforma, los contratos por causas productivas o los ocasionales, respondían a hacer frente a incrementos de actividad que se producían precisamente en fechas muy localizadas en el tiempo. En el mes de enero tiene la resaca de toda la campaña navideña que obliga a las empresas a incrementar mucho sus plantillas para luego pues no poder incorporar esos trabajadores de manera estable porque hacen tareas efímeras, vinculadas con tareas claramente temporales de campaña más que de estacionales. Sin embargo, incluso en ese contexto de altísima exposición a la temporalidad, como ha sido siempre el mes de enero, en este mes hemos vuelto a registrar una muy buena cifra de contratos indefinidos. El 44% de los contratos que se han realizado durante el mes de enero han sido indefinidos. Piensen, y lo digo como recuerdo, que justo hace un año estábamos en esta misma rueda de prensa, dimos el primer dato de estabilidad ya con la reforma laboral vigente, aunque a medio gas. Ya saben que la vacatio de la reforma llevó a que todos sus efectos se desplegaran a partir de marzo, pero si se acuerdan, aquel primer dato, que fue ya bastante celebrado por lo que tenía de significativo, fue del 15%. Bien, hoy, un año después, estamos ya en un 44%, la tendencia de la contratación indefinida se consolida. De hecho, hemos llevado a cabo más de 500.000 de contratos indefinidos en este mes y, lo que es más importante, hemos realizado a solo 670.000 contratos temporales. Como ven, hay un auténtico cambio en las dimensiones, en las relaciones, en la contratación indefinida y la contratación temporal. Y con un elemento muy significativo que me gustaría trasladarles. Dense cuenta que para mantener el empleo estamos necesitando muchísimos menos contratos, pero en una cantidad muy considerable. Hay una reducción drástica del número de contratos necesarios para mantener nuestros puestos de trabajo. De hecho, hemos llevado a cabo 1.200.000 contratos menos de los que era habitual en nuestro mercado de trabajo. Evidentemente, esto tiene un efecto inmediato en la rotación, en esa característica efímera de las relaciones laborales en España, que necesitaban muchísimos contratos, muchas veces sobre la misma persona, otras veces sobre el mismo puesto de trabajo para mantener el empleo. Ahora, afortunadamente, esto está cambiando, y está cambiando de manera significativa. Y me gustaría, no puedo dejar de hacerlo, valorar con todos ustedes los datos que precisamente en materia de estabilidad en el empleo acaba de arrojar hace unos días la encuesta de población activa, la EPA. Yo creo que estos datos son muy significativos y dan cuenta, dan muestra de lo que ha supuesto la reforma laboral en el cambio del modelo de contratación en nuestro país. Según la EPA, más de 14.256.000 asalariados son en este momento fijos, es decir, están trabajando por cuenta ajena y lo están haciendo por un contrato indefinido. Es la cifra más alta que conocemos, no hay un registro previo de esta dimensión. No solo hay una enorme
capa de trabajadores asalariados indefinidos, sino que además se han desplomado de manera drástica los trabajadores asalariados con contrato temporal, que este es el otro elemento que me gustaría poner de manifiesto. Es decir, que hay un clarísimo trasvase de la temporalidad a la fijeza, que hace que ahora mismo, en términos EPA, haya 3,1 millones de trabajadores temporales menos que los que había en términos anteriores. Esto nos ha permitido, y esto me gustaría también darle la relevancia que tiene, nos ha permitido alcanzar una tasa de temporalidad general del 17,9%. Esto significa que la tasa de temporalidad en España ha descendido más de 7 puntos en un año, más de 7 puntos en un año, y se ha situado solo 2 puntos por encima de la tasa de temporalidad europea. Para aquellos que nos hemos dedicado a estudiar el fenómeno de la temporalidad o de la estabilidad en el empleo, sinceramente alcanzar una tasa de temporalidad que está en los parámetros europeos, pues será algo que quizá no podría haber una generación, y sin embargo creo que un año después de la reforma laboral estamos en cifras europeas. Si nos fijáramos en la tasa de temporalidad privada, exclusivamente el sector privado, los datos son aún más espectaculares porque, como saben, se ha situado por vez primera por debajo del 15%, concretamente en el 14,8%. Saben ustedes que en términos tradicionales España constituía, lo hemos dicho muchas veces, haciendo uso de alguna metáfora, constituía un planeta lejano en materia de temporalidad. Nuestros parámetros nos llevaban a una galaxia extraterritorial que nada tenía que ver con el resto de países de Europa, y hoy podemos afirmar con cierta satisfacción que en términos de temporalidad, que es uno de los componentes más importantes de la precariedad en el empleo en España, estamos mucho más cerca de nuestros países europeos, de los países de nuestro entorno, y yo diría que incluso estamos ahí. Es algo por lo que todos nos tenemos que congratular, y lo tenemos que hacer, bueno, por los efectos que ha tenido la reforma laboral, por cierto, que mañana cumple un año desde su convalidación, y que no hay ya prácticamente ninguna duda de su eficacia en cambiar los parámetros de la temporalidad en nuestro país. Fíjense, para que se den cuenta de la dimensión, que si atendemos a la tasa de temporalidad privada, el descenso desde la entrada en vigor de la reforma laboral de esa tasa ha sido de más de 9 puntos, es decir, hemos rebajado 9 puntos la tasa de temporalidad privada en tan solo un año. Bueno, vamos a poner un poquito de ilusión y de magia esta tarde de jueves, y es que tenemos a uno de los grandes, además aquí de la tierra, el bilbaíno, ilusionista y mago, Asís Hanson. Asís, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Susana? Un placer volver aquí. Hay que poner un poquito, como decimos, de magia, de buen rollo, de buenas vibraciones, porque, joder, al final, que si datos de esto, de lo otro, hipotecas, paro, vamos a poner un poquito de ilusión a la vida, ¿no? Totalmente, que eso totalmente. Es fundamental. Totalmente, muy necesario, porque vamos, estamos ahora como para encima ahogarnos en más problemas de los que hay, ¿no? Yo creo que es importante también tener un poco de optimismo y que la gente se anime, que disfrute y que exactamente, que se ilusione. Bueno, Asís, antes de hablar del espectáculo Espejismos, decir que la magia, el ilusionismo, los espectáculos de artistas como tú, Asís, es para todos los públicos, es decir, todos sacamos el niño que tenemos, la niña que tenemos dentro, pero es que al final todos disfrutamos, nos dejamos llevar por esos 60, 70, 75 minutos, lo que sea, de pura magia, ¿no? Y esto, como decimos, ¿no? Es que es necesario en los tiempos que corren. Sin ninguna duda. Y no ver tanta pantalla de móvil. Efectivamente, porque al final eso nos causa a veces más problemas de lo que tenemos. Y sí, yo creo que ahora mismo estamos en un tramo en el que nos hace falta desconectar un poquito de la realidad y joder, ilusionarnos y dejarnos llevar un poquitín de la mano de estos espejismos, además, que así hemos llamado al espectáculo, y estamos encantados con ello. Hemos de decir que hemos vendido todas las entradas ya, lo cual es una noticia tremenda y que estamos contentísimos. El domingo a las 7 de la tarde en el Bilbo Rock vamos a tener un gran día. Porque claro, es que muchas veces así es como, bueno, oye, vamos al espectáculo, a ver, entrada, a ver si viene. No, es que claro, ya me ha dicho
Vamos a hablar del espectáculo, vamos a hablar de magia, vamos a hablar de ilusión, vamos a hablar también de, bueno, pues, oye, el curro que tiene un mago y más, bueno, todavía estando aquí, aunque sales fuera también con tus espectáculos, Asís, porque claro, bueno, inténtelo, yo sí que tendría un poquito de paciencia, porque luego puede haber gente, oye, que por lo que sea no puede acudir a Bilbo Rock y puede ver luego alguna cosita de última hora, pero solo out, o sea, todo vendido para este domingo a las 7 en Bilbo Rock y son, ojo, que lo tengo aquí en la chuleta, 240 localidades. Efectivamente, ni más ni menos. Cuando quedan todavía bastantes días. Sí, no, de hecho, creo que fue, me habló mi socio el lunes y me lo dijo y así fue. Porque yo, sinceramente, tenía una visión muy optimista. Yo siempre soy muy optimista, sinceramente, ¿eh? Ahora, he de decir que ha ido mejor de lo que yo preveía y que estamos muy satisfechos. Mira, si te parece, hemos llamado el espectáculo Espejismos, sí. Porque muchas veces, fíjate, esto es un cubo de Rubik que tenemos aquí, ¿vale? Un 3×3, ¿de acuerdo? Que ya sabes que esto hay gente que corre y que se hacen campeonatos y demás, ¿no? Que lo mezclan así y que lo resuelven. Sin embargo, quiero que te fijes, el espectáculo se llama Espejismos. Y es así, ¿no? Es esa metáfora de la magia en la que creemos que una cosa es de una manera, ¿no? Pero no siempre necesariamente, fíjate, tiene por qué serlo. Anda. Ahí está. Algo que costaría días, meses, años en resolver. Efectivamente, nada, este es un pequeño fragmento del espectáculo. ¿Qué más va a haber? Porque así hay, aparte de esos espejismos, esas ilusiones, hay un poquito de todo, porque son 75 minutazos que estás tú solo en el escenario, bueno, con el técnico de, por supuesto, de iluminación, un compañero, pero estás sin parar tú solo para ofrecer espectáculo en Bilbo Rock. Pues sí, la verdad es que estamos allí dos técnicos conmigo y bueno, pues el espectáculo en realidad no únicamente tiene magia o mentalismo, en realidad es un espectáculo de mentalismo que tiene pues hipnosis, tiene algo de telepatía, un poquitín lo que comprende el mentalismo en general, ¿no? Pero también tiene, es verdad que tiene partes puras de stand-up comedy y bueno, pues tiene mucha comedia implícita en cada plot, vamos a decir, de cada espejismo, que así lo estamos denominando, y mucho entretenimiento en general, ¿no? O sea que ya te digo que es un espectáculo muy ameno, sí que es verdad que es para todos los públicos, pero sí que recomendamos que los críos que vengan pues sean un poquito mayores, simplemente pues para que puedan conectarse al espectáculo. Normalmente recomendamos entre 7 y 8 años en adelante ya, pues ya los niños lo pasan fenomenal, entienden qué ocurre, se sorprenden y se ilusionan, al fin y al cabo, que es para lo que estamos aquí. Oye, el tema de la hipnosis, ¿cómo funciona? ¿Es algo también de los... Bueno, de las patas del mentalismo, ¿no? de estos espectáculos que más también nos sorprenden y más nos impactan? ¿Cómo va a ser ese espectáculo? Sin desvelar y destripar el espectáculo en sí, pero claro, ¿cómo va a ser esa hipnosis? Porque claro, yo al final es algo que tengo entre curiosidad, miedo, no sé si me atrevería. Igual si lo haces tú sí, pero a la vez, yo qué sé, luego igual acabo reencarnada en una gallina que ya bastante hablo para luego estar si es que ya cacareando. Ya tú sola ya te sugestionas. Claro, es que, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a ser? Porque claro, es algo que además nos impacta mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver, la hipnosis en general, estamos hablando de una hipnosis que es en el contexto del espectáculo, por lo cual ya de primeras es diferente. Y luego, pues en esta hipnosis sí que es verdad que hay espectadores que pueden entrar en estados más profundos de hipnosis y la verdad que vamos a hacer algo muy particular y algo que se ha hecho muy pocas veces, y es que un espectador que esté bajo la sugestión de la hipnosis pues sea capaz de resolver un gran acertijo y de hacer una hazaña pues completamente inverosímil que causará pues allí una reacción fantástica de todo el mundo, de la cual todos disfrutaremos y ya te digo que la llevaremos a cabo en este espectáculo. Así que, mira, si te parece te pongo un ejemplito. Sí, venga, va. Fíjate, porque sí que es cierto que en este espectáculo no vamos a hacer ningún truco de cartas, por lo que a mí me encanta hacer mentalismo y hacer mentalismo con cartas, pero fíjate, yo tengo aquí una baraja de cartas, baraja de póker, conoces la baraja de póker, ¿verdad? Tiene corazones, tiene picas, tiene tréboles y tiene diamantes. Entonces, la voy a declarar un poquitín, tal que así. Mira, Susana, quiero que te voy a poner aquí las cartas, ¿de acuerdo? Quiero que cortes, por favor, corta tú misma las cartas. La ley de juego, la ley de juego. Venga, va, ahí está, eso es, sí, ¿te parece? Bueno, completamos el corte. ¿Por dónde lo has dicho? Susana, te voy a pedir que pienses una carta. Vale. No, piénsala, no la verbalices, no la exteriorices, ¿vale? Vamos a ver. Uy, Susana, no te veo nada receptiva, ¿eh? Madre mía, a ver. Creo que tengo algo. Creo que tengo algo ahí. Mira, te voy a ver una cosa, Susana, voy a dejar aquí la baraja porque he puesto una carta en una posición muy concreta. Quiero que pongas tu dedo encima, por favor. Venga, va. Yo voy a chasquear los dedos. Cuando chasquee los dedos dices tu carta en alto, ¿vale? Vale. 1, 2, 3. El as de picas. El as de picas. Sí.
El as de picas. Fíjate, Susana, vamos a hacer una cosa fantástica, porque la he puesto en un punto para que se vea bien. Y quiero que os fijéis lo siguiente, que lo recoja bien la cámara. Yo voy a deletrear as picas. Una carta por cada letra. De hecho, mira, quiero que lo hagas tú. Quiero coger las cartas, Susana, y que le des la vuelta una por una en mi mano. Vale. Venga. A, S, P, I, C, A, y esa sería la S. Sí. Esa sería la S. Además, la S de Susana también, que va ganando. Por primera vez, Susana, has pensado en la carta que has querido, no lo hemos hablado antes de ninguna manera, ¿verdad? Para nada. Yo la he dejado hoy al deletreo de las de picas. Dale la vuelta y enséñala a la cámara. Yo no la voy a ver, ¿eh? Venga, va, lo enseño. Para que todo el mundo ¿Cuál es vea mi cámara? ¿Cuál es tu cámara? Que no se cámara? nos despiste nadie. As de picas deletreado por Susana, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Madre As de picas. mía. Y para que vea Susana que todas las cartas son distintas, que vamos. ¡Guau! Tremendo. Es que además, bueno, yo creo que se me ha notado que cuando me has dicho lo de la carta he pensado, a ver, espera, a ver, que hace mucho. ¿Vas de picas? Se me ha ocurrido, podría haber dicho corazones. Será por pero cartas, Teníamos 52 cartas. Fíjate. Así que... Oye, increíble. Es que yo siempre me quedo con la boca. Yo no sé. Así es que esto es que es magia. Bueno, de esto trata la ilusión, ¿verdad? Claro. De por un momento, en el mundo de ahora, en el que queremos todo para ayer, que queremos satisfacción rápida todo el rato y tal y cual, pues dejar es un segundito, ¿no? Y disfrutar de un momento irrepetible, yo creo que nos viene bien a todo el mundo. Todavía, fíjate, estoy en shock, porque es que ni yo misma, porque cuando me has dicho una carta, digo, pues es que encima ni habías sacado la carta, es más, habías dicho, bueno, pues traigo, que ahora hablaremos ahí de unos libros que ha traído. Sí, pero, pero lo de las cartas, fíjate, se me ha ocurrido as de picas, no sé, la primera que se me ha ocurrido. ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Qué bueno, madre mía, increíble. Lo bueno es que ahora mismo así ya la gente disfruta, o sigue todavía pensando o intentando conseguir lo del tema del truco y demás. Habrá de todo, ¿no? Yo creo que igual los más jovencitos dicen, a ver, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Es que es imposible, es que es magia. Vamos a ver, o sea, por mucho que lo intenten y no duerman, yo puedo estar luego hasta las 1000 y nunca voy a saber cómo ha conseguido así saber mi carta. La verdad que he de decir que las chicas sí se lo toman un poco más, que nadie me malinterprete, no tiene ninguna connotación de ningún tipo esto. Es verdad que las chicas se lo toman un poco más a descubrir el secreto y tal y cual, pero bueno, depende un poco más del carácter, ¿no? de cada persona. Hay gente que se lo toma un poco más como un reto, hay gente que no, depende. Yo nunca lo planteo de esa manera. Esto es para disfrutar, para que la gente se lo pase bien, para que desconecten y para que se ilusionen y disfruten. O sea que... Qué bueno, no tiene, qué bueno. No tiene más, o sea, no tiene más. Yo ahí tengo mi carta, las de picas hay que hacerlo así. Los libros, ¿qué importancia tienen en el espectáculo? Pues mira, vamos a hacer, no quiero hacer un pequeño spoiler, pero bueno, ya que tenemos todo vendido y que va a haber gente que se va a quedar sin verlo, me gustaría hacer un pequeñito fragmento de lo que va a ser el espectáculo el domingo. Entonces, por si no lo sabías, fíjate que en la Guerra Fría hubo una época un tanto oscura, ¿vale? En la que había un ente que se llamaba Clínica Tavistock, ¿vale? En la cual metieron psíquicos para que hicieran unos experimentos muy raros, entre otras cosas de telepatía, con propósitos de espionaje y contraespionaje. Y ciertamente a día de hoy se ha sabido que utilizaban libros. Estos son libros que he cogido de una biblioteca. Aquí tenemos, por ejemplo, Un lugar extraño de Pío Baroja, Ser, que es como un libro muy místico, ¿no? Viaje entre tinieblas, y El negociador. ¿Has leído alguno de ellos, Susana? La verdad es que no. Ah, pues no te preocupes, no pasa nada. Entonces quiero que me digas un número entre el 1 y el 4. El 2. El 2, perfecto, fíjate. 1 y 2. Vamos a coger este libro, Susana, y quiero que hagas lo siguiente. Quiero que lo abras y quiero que mires una palabra. Una palabra, pero Susana, pónmelo difícil. Quiero que busques una palabra difícil, larga y difícil, ¿vale? Que se caracterice por ser larga y difícil, que tenga muchas sílabas, en fin. A ver, Y cuando lo tengas nos lo dices, ¿de acuerdo? Vale. No nos digas la palabra, simplemente tenla en tu cabeza. ¿La tienes ya? Sí. Sí, a ver dónde he dejado el rotulador, que ya es que ni me acuerdo. Aquí está. Sí. Entonces, Susana, te voy a decir una cosa. Llegados a este punto, nunca nadie quiere cambiar de opinión. ¿Y tú? ¿Quieres cambiar de opinión? No. Hay mucha hay psicología inversa aquí, ¿no? Sí. Tienes ya la palabra entonces, tengo la ¿no? palabra, Perfecto, quiero que cierres el libro entonces, acuérdate de la palabra, deja el libro ahí mismo. Venga, y vamos a hacer una cosa, Susana. Te voy a pedir que pienses en la primera letra. Vale. Que pienses en la primera letra, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a ver, mira. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Creo que tengo una letra, Vamos a ver, ¿eh? Susana, ¿es la primera letra que has pensado la letra L? No. No es la letra L. No. Claro, es que la telepatía hay que arrancar un poquito, ¿no? Hay que hacerlo un poquitín en caliente. Dinos cuál era la letra, por favor. La E. La E. Sí. La E, perfecto. Fíjate, la letra E.
Ahora que estamos un poquitín más arrancados, vamos a ver si conseguimos desentrañar, penetrar en la mente de Susana mentalmente hablando, vamos a ver, mentalmente hablando. Susana, vamos allá. Quiero que pienses en la segunda letra de tu palabra, ¿de acuerdo? Eso siempre lo tiro, me ayuda al juego, bien. Piensa en la segunda letra. Ya sé qué es lo que pasa. O sea, lo que pasa es cuando la gente en general se le pide que piense en la segunda letra de la palabra en la que piensa, consciente o inconscientemente, pasan a la tercera. ¿Es la tercera letra de tu palabra una T? Sí. Sí. Creo que vamos a poder entendernos. Piensa en la palabra, piensa en la palabra. Cierro, abro. Sí, cierra los ojos, por favor, cierra los ojos. Susana, he de decirte que no somos compinches, no hemos hablado antes de nada, no te he dicho que escribas algo en ningún lado, no te he dicho nada de nada, ¿verdad? Nada. Susana, por primera vez, ¿quieres decirnos en qué palabra estás pensando? Extraordinario. Ahí está. ¡Ole! Ahí está bueno, la palabra, Susana, fíjate, te dejo un regalito aquí, mía. sin hacer spoiler del espectáculo, que ya no sé ni dónde he dejado esto. Increíble, increíble. Así, sí, extraordinario como tú. La verdad es que cuando... Muchas gracias. Digo, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo haces? Pues es que es magia, es ilusión. Pues es que no hay que buscarlo. Y es mucho bagaje. Y es ser un profesional así es. que nadie lo intenta en sus casas, que solo los profesionales pueden hacerlo. A poder ser, sí. Extraordinario, pues como él solo. La verdad es que maravilloso. Todo vendido este domingo en Bilbo Rock a partir de las 7 de la tarde. Bueno, inténtenlo, porque igual hay alguna bajita, alguna cosita. Lo último que se pierde es la esperanza. Eso, es última hora. Pero bueno, tendremos así más ocasiones porque ha prometido que además de estrenar el Bilbo Rock, porque es estreno aquí en Euskadi, luego lo vas a llevar a más lugares, con lo cual esperemos que vuelvas y que, por supuesto, recales en Baracaldo. Con mucho gusto. Vale, porque extraordinario es la palabra, este espectáculo. Es que ricasco, como siempre. Es que ricasco a ti. Un placer. Y gracias por leerme así bien la mente. Sí, hombre, sí, menos mal que el otro me lo dejas guardado. Faltaría más, tranquila, puedes estar tranquila por lo demás. No te todos los preocupes. secretos, todos los cadáveres me los dejas ahí en la cabeza. Hacemos una pequeña pausa para publicidad, continuamos enseguida. Continuamos en Informativos Tele7 y damos la bienvenida, tenemos al otro lado a Koldo Bilbao, él es el responsable de obra social de BBK. Koldo, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, Urte Berrión. Urte Berrión, Koldo, hace mucho, desde el año pasado que no nos veíamos, ni más ni más. Y Koldo, la verdad es que empezando este 2023 con mucha fuerza, y bueno, y que nos vamos a ver mucho, espero mucho en este nuevo año, Koldo, porque tenemos y tenéis muy buenas propuestas, empezando además por esa programación que habéis presentado, programación del primer semestre de este año 2023, Koldo, con bueno, consolidando esa apuesta por el teatro, por la danza, también la mujer como una apuesta importante, ¿no? por darnos el lugar que también nos merecemos, nuevos lenguajes también escénicos, nuevas propuestas, el euskera también como bueno, pues lenguaje tractor, ¿no? Y como apuesta importante en la Sala BBK, y también con la Sala BBK como centro de formación, es decir, arrancamos fuerte, ¿no, Koldo? Pues sí, tal y como tú has dicho, pues bueno, ya llevamos unos años consolidándonos como un espacio que apuesta por el teatro, que apuesta por el talento local, que apuesta por la visibilidad de directoras, artistas, productoras mujeres. Y bueno, pues ya esta semana hemos anunciado los primeros teatros que van a venir a la sala este año, este primer semestre, que arrancamos este viernes 3 de febrero con Arnasa. Es una obra que además, mediante la inclusión, genera una reflexión a través de la danza, el texto, la música, de lo que puede ser la respiración. Luego, el 4 de marzo se estrena en Euskadi, una de las grandes joyas del teatro a nivel Estado, que representa también el poder transformador del propio teatro, esta apuesta por la programación de la sala, que es Eclipse Total. También ha sido además candidata a premios Max de las artes escénicas, que también ha sido la Sala BK con dos de sus producciones. Luego pasaremos al 24 de marzo con el Día Mundial de Teatro y programando Agurra, que es una puesta en escena de la historia de un padre y un hijo con problemas de comunicación.
Luego será el momento de búho, el 1 de abril, de la compañía catalana Ticina, que indaga de las vivencias en las personas víctimas de la amnesia. Y luego, el 23 de junio, tendremos el homenaje a Billy el Niño, pues evidentemente un teatro que visibilizará una de las cosas más complicadas que se han vivido a nivel Estado. Y luego, como tú bien has dicho, tendremos la oportunidad de arrancar con las formaciones que serán impartidas por la dramaturga Eva Redondo y permitirán, evidentemente, pues, que las personas profesionales del sector tengan la oportunidad de poder formarse en aspectos que entendemos que son interesantes para el propio sector. Como comentábamos, Koldo, es esa apuesta de la Sala BBK por las artes escénicas, bueno, comillas, comprometidas o diferentes, ¿no? Una apuesta que no podemos encontrar quizá en otros lugares y como poníamos un poquito, ¿no?, al principio, con voz de mujer, además por supuesto, de hombres, de otros colectivos, o sea que no solamente la mujer como protagonista, pero sí que es verdad que dando esa importancia quizá cuando es algo que en otros lugares cuesta ver producciones quizá escritas, dirigidas por mujeres. Claro, nosotros ya hace 3 años, en colaboración con María Gorizelaya, mi compañera Ninche, decidíamos de alguna manera que la promoción de la sala, la promoción de teatro, tenía que tener una identidad propia, una identidad que diera visibilidad a las mujeres que han estado durante tantos y tantos años en un segundo plano, que tenía que apostar por el talento local, que tenía que hablar de la identidad social que BBK representa y que tenía que ofrecer una propuesta diferente, tal y como tú has comentado, ¿no? Y las propias producciones propias, que arrancamos en el 21 con Yerma, en el 22 con la ópera contemporánea Borderline y este año hemos arrancado con Yarín, pues bueno, impulsan esa apuesta, ¿no? Porque cuando apuestas por las producciones propias, estás apostando por el talento, estás apostando por jóvenes que están de alguna manera en ese difícil recorrido de la profesionalización de la cultura. Estás de alguna manera apoyando a la creación de un nuevo producto, que después va a tener la posibilidad de poder itinerarse por otros teatros, tanto a nivel Vizcaya, Euskadi, como a nivel Estado. Y creo que el conjunto de las acciones que estamos apoyando desde la propia sala, que van en la línea de la propia Fundación BBK, pues bueno, generan una programación atractiva, de calidad, de nicho. Eso es importante también, porque al final tocamos temas sociales, temas que están en los medios de comunicación, en las conversaciones de todas y todos, como son la soledad, como son la discapacidad, como son la muerte, la amnesia, de vez en cuando también temas políticos, como vamos a ver con el tema de Billy el Niño. Y bueno, pues al final lo que hacen es demostrar que la cultura sabe hablar de actualidad, que la cultura sabe concienciar, sabe de alguna manera tratar aquello que es realidad, que está en boca de todas y todos y que está en agenda, ¿verdad? Koldo, como siempre decimos, en pleno corazón de la capital vizcaína, en pleno centro de Bilbao, la Sala BBK, con ese escenario teatral, pero también de danza, porque, Koldo, es algo que también yo creo que sí que poco a poco vamos, y me incluyo, entrando en esa dinámica de poder disfrutar de la danza, que quizás es una de las artes quizás más desconocidas o la que más, no sé, temeroso es el público de acercarse, ¿no? Dice, uy, quizás es alguien conocido, sí, pero afortunadamente tenemos grandes compañías, gente local, espectáculos de danza, como has comentado, danza inclusiva, que nos ofrecen, bueno, piezas que nos hacen disfrutar, soñar, preocuparnos, enfadar, o sea, que es como piezas de teatro, pero a través del lenguaje de la danza. Es decir, estamos quitando un poquito el miedo cuando hablamos de voy a ir a un espectáculo de danza, que la gente siempre ha tenido como, no sé, cierto temor o ha costado un poco más, siempre se ha acercado más al teatro, ¿es así? Porque hablamos de teatro y toda la gente, ¿no? Oye, va a una obra u otra, pero cuando hablamos de danza, Koldo, hay que quitar esas barreras, ¿no? Comparto 100% tu reflexión, y hace poco compartíamos internet también esa reflexión y ese miedo de mucha gente, ¿no? Que
parece que sí es verdad que hay cada vez más producciones, hay cada vez más obras, y eso responde evidentemente al interés tanto por los profesionales, pero también por la propia sociedad de poder disfrutar de la danza como un espectáculo, como un lenguaje, como una experiencia capaz de transmitir, y que la propia danza tiene capacidad de hablar de muchos aspectos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Arnasa, este viernes, que mediante la danza se es capaz de transmitir la inclusión social, los conflictos personales. Hágate de una. Este sábado, Mikel, por ejemplo, en el Euskalduna, nos hablará del cáncer de mama. Es decir, la danza es un espacio en el que todo el mundo debiera de probar, integrarse. A veces, bueno, pues, mucha gente no está habituada a acudir a este tipo de espectáculos, pero que son más y van a ir a más. Y eso responde a, evidentemente, el interés del público, pero también que cada vez tenemos más y más profesionales, más formados, más capacitados para poder generar trabajos de calidad. Una expresión más del lenguaje artístico, la danza, que no hace falta ser experto, que esa barrera, ¿no? Una de las barreras que siempre nos ponemos, autoimponemos, ¿no? De decir, no, yo no voy a un espectáculo de danza porque no soy de una compañía, no entiendo, no voy a entender el espectáculo. Nada más lejos de la realidad. Afortunadamente, Koldo, como comentas, son espectáculos de todo tipo, con ese calado también social y con esa fina línea a veces entre casi algo teatral, de danza. Al final todo fluye y es una expresión artística más increíble e inclusiva. Y yo sí que animo a la gente a que disfrute de la danza en la sala BBK, porque más a más, además que estamos de enhorabuena, Koldo, que no nos podemos tampoco olvidar de algo importante, además del día a día del trabajo que realizáis desde la obra social de la sala de BBK, es bueno, que la sala BBK es el espacio escénico vasco con más candidaturas a los premios Max de las artes escénicas de este año. Koldo, ole, pues sí, estamos de enhorabuena, y bueno, y orgullosas, evidentemente, orgullosas por haber apostado por ese talento local que tú decías, por ese liderazgo de las mujeres, con María, con el equipo Ninche, con Borderland también, evidentemente, con Marta Aguilor a la cabeza el año pasado. Bueno, pues fue una apuesta para dar sentido a la propia programación, a la propia apuesta que hacíamos por el teatro. Es un claro ejemplo de que espacios como BBK y proyectos como BBK deben de ayudar a las compañías que están creciendo y que tienen talento para exportar. Debemos de ayudar porque las propias producciones generan empleo, generan riqueza, generan oportunidades y bueno, ¿no? Las nominaciones de los premios Max han sido un buen ejemplo de esta apuesta que arrancó hace un par de años y que de momento pues parece que estamos recogiendo ¿no? ese fruto de alguna manera que fuimos capaces de empezar a trabajar. Y bueno, veremos también este año o el año que viene, mejor dicho, qué ocurre con la producción de este mismo año, pero es para estar muy orgullosos que Yerma sea candidata a 6 categorías: mejor espectáculo, adaptación, dirección de escena, con María a la cabeza, diseño de espacio o la propia actriz, no mejor actriz, con Anne Picaza. Y el año pasado con Borderland, con esa ópera contemporánea que suma 2 candidaturas, con mejor espectáculo musical y a mejor autoría revelación, Marta Aguilor, que además acaba de estar ahora mismo dirigiendo una producción en Navao. Pues un claro ejemplo de que en Euskadi hay talento, en Vizcaya hay talento, y que tenemos que dar oportunidades para que ese talento luzca, se crezca, sea capaz de exportar ese conocimiento y que bueno, y al resto, a los que estamos sentados en las butacas de los teatros, pues nos hagan deleitar con su trabajo y que disfrutemos de esos trabajos. Pero importante, Koldo, la apuesta por la producción, ¿no?, de la sala BBK, es decir,
¿Fue algo natural? Es decir, porque claro, muchas veces hablamos de espacios donde podemos disfrutar de esas obras, ¿no? De esas compañías, de esas piezas, pero bueno, pues se ofrece lo que pues se producen o lo que presentan bueno, pues las compañías, los productores y demás. Pero en este caso ese salto a la producción propia de la Sala BBK, ¿fue algo natural, Koldo? Porque claro, es un trabajo también intenso que hay detrás y una apuesta potente también, ¿no? Que ha salido bien, está siendo un éxito, pero claro, me imagino que también, ¿cómo surgió un poquito la idea de producir esas obras? Pues es un poco lo que está detrás de los escenarios, ¿no? Que es un poco la definición de la estrategia. Todos los teatros, empresas, proyectos, corporaciones, ayuntamientos, diseñamos estrategias que te donde intentas generar valor, donde intentas generar focos diferentes y evidentemente en esa apuesta que antes te comentaba que hacíamos por el teatro, entendíamos que iba muy en el ADN de la Fundación BBK el apostar por el talento o dar oportunidades de poder generar productos nuevos, ¿no? Proyecciones nuevas. Y ahí fueron varias conversaciones con el equipo, con María, con Ninche, con nuestra directora Nora y nuestro director general Gorka Martínez, evidentemente también con Xavier Sacredo, nuestro presidente, donde veíamos una oportunidad de alguna manera, pues porque las compañías muy pequeñas o incluso no siendo compañía, hay personas que tienen la capacidad de crear, de unir personas con talento, de poner a trabajar de manera coordinada a músicos, directores de escenario, guionistas, actores, actrices, equipos de producción. La verdad que es una maravilla poder ver cómo trabajan en una producción propia, desde la idea hasta la elaboración de guiones, a repartos, a cómo se crea el diseño, el trabajo después de la comunicación, de poder vender, de poder llevar esos trabajos por los diferentes municipios, teatros. Es una oportunidad maravillosa y nosotros lo vimos hace 2 años. Insisto, encajaba como anillo al dedo en la filosofía de BBK de apoyar el talento, de apoyar sobre todo también mujeres, y fue una prueba que estamos viendo que parece que ha surgido efecto, y nosotros estamos muy orgullosos y encantados de que María, su equipo, haya sido nominado con 6 nominaciones y que la Sala BBK también de alguna manera esté generando cierta referencia en cuanto a producciones, en cuanto a apoyo al teatro local. Y que además, Koldo, y yo creo que otras veces lo hemos comentado, que el tema del precio no sea un hándicap, ¿no? Que sea una oferta también para todo tipo de público, para todos los públicos, además de una oferta atractiva, pero que no sea, ¿no?, el tema del precio un problema a la hora de acceder a la Sala BBK, porque son precios muy reducidos, incluso también más reducidos, bueno, pues con la tarjeta BBK, que yo creo que todos o casi todos tenemos, y son precios, como decimos, asequibles, ¿no? Para que nadie diga, oye, yo es que no puedo llegar a pagar 100 euros para ver un espectáculo. No podría ir, no chocaría con nuestra filosofía, evidentemente, ¿no? La cultura tiene valor y ese valor hay que compartirlo, hay que pagar por disfrutar de la cultura. Luego es verdad que en Euskadi tenemos mucha programación gratuita, pero también tiene que haber programación de pago. En la Sala BBK tiene unos precios muy sociales, desde conciertos a 10, 15 euros, teatro a 15, 12, 18 euros. Y luego, evidentemente, aquello que muchas veces no decimos, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, 3 colectivos sociales van a venir a 3 eventos diferentes de la Sala BBK, ¿no? A una obra teatral, a un concierto, al concierto de Iñaki Uranga que tenemos este fin de semana, y también a unos bailes que hemos organizado el fin de semana, ¿no? Entonces, también aprovechamos de alguna manera a incluir en nuestra programación aquellos colectivos de las entidades con las que trabajamos. Entidades de síndrome de Down, entidades como Cáritas, entidades que trabajan con colectivos desfavorecidos a los que tenemos que acercarles a la cultura. Evidentemente sabemos que en sus necesidades más básicas hay otro tipo de requisitos, hay otro tipo de necesidades, pero entidades como la nuestra, como BBK, tienen que también dar oportunidad a que esas personas disfruten de la cultura. Y es una de nuestras apuestas estratégicas,
que poco a poco iremos haciendo crecer como proyecto y como estrategia a otros espacios como los museos en los que patrocinamos, Bellas Artes, Guggenheim, u otro tipo de espectáculos, y en eso estamos. Y entendemos, evidentemente, como tú bien dices, que hay que facilitar el acceso al teatro, a las salas, y ese es uno de los grandes objetivos de la propia sala de BBK. Pues, Koldo, seguiremos informando, seguiremos hablando mucho, espero que muchísimo, durante este 2023, con buenas iniciativas y con una programación, como decimos, completita, bueno, y más cositas, que siempre nos llegan buenas noticias desde BBK. Koldo, un besito enorme, es que ricasco, como siempre. Que ricasco a vosotras, un saludo. Un besín, gracias, Koldo, agur. Vamos al Parlamento Vasco, pleno ordinario, bueno, pues ya reanudación de las, vamos a decir, ¿no?, de la normalidad política, parlamentaria, en este caso ese pleno que ha tenido lugar esta misma mañana. Pero antes de escuchar uno de los puntos importantes, centrado además en la crisis de los y Donostialdea, vamos a escuchar ya, bueno, pues a revivir ese minuto de silencio que desde el Parlamento Vasco pues, han ofrecido en homenaje al fallecimiento de hace ya 28 años el asesinato por parte de la banda terrorista ETA, Gregorio Ordóñez. Hasiera, un minutu bateko isilunearekin izango da Gregorio Ordóñezen omenez. Bueno, después de ese minuto de silencio en homenaje a Gregorio Ordóñez, el político vasco, político del Partido Popular, como decimos, asesinado hace 28 años, pues bueno, pues ha comenzado ese pleno ordinario en el Parlamento Vasco. Uno de los temas polémicos, donde los haya, bueno, pues se ha vuelto a hablar sobre los ceses realizados por la dirección de Osakidetza en la OSI Donostialdea a la directora, a los responsables, a la cúpula de la OSI Donostialdea, y que bueno, pues ha tenido como centro, foco de atención a la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, que bueno, pues ha escuchado, ha apuntado y ha estado atenta a las intervenciones de los diferentes grupos políticos. Ha sido el Grupo Popular, Euskal Herria Bildu, también Podemos, también desde el Partido Socialista, desde bueno, de todos los grupos políticos, y luego también ha intervenido el Partido Nacionalista Vasco. Vamos a escucharles y con ellos ya, con ese resumen de las intervenciones, nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes, como siempre, aquí en Informativos Tele7. Pasen buena tarde de jueves, de jueves, y mañana nos vemos sin el arte. Agur. Este conflicto muestra una forma de ejercer el liderazgo, de tomar las decisiones y de gestionar Osakidetza que se arrastran ya desde hace muchos años. A lo largo de estos años hemos conocido irregularidades en la OPE que acarrearon ceses del propio consejero, de la directora general de Osakidetza y del director de Recursos Humanos. Hemos visto cómo la pandemia ha dejado mucho que desear en cuanto a su gestión, cuando se han tomado las medidas más drásticas, más duras, comparativamente con el resto de comunidades autónomas, y los datos no mejoraban para nada, sino que más bien en muchos casos y en muchas ocasiones empeoraban. Por no citar el episodio de las vacunaciones irregulares, por no citar recortes y cierres de servicios, aparentemente sin un criterio objetivable y que estemos viendo que puedan causar un beneficio en la ciudadanía, como el cierre de las urgencias en Santiago o el cierre de cirugía cardíaca en Basurto. Por no hablar de las listas de espera que van en aumento, y simplemente por
poner encima de la mesa un dato, aunque todos ustedes conocen sobradamente los datos, en relación a la consulta para un especialista. Simplemente en el año 2016, a finales, había 15.400 personas en lista de espera, y en noviembre de este año, a finales, había 91.000 personas en lista de espera. Quizás es una de las variables en donde claramente se ve cuando se resiente un sistema de salud, las listas de espera. Y las listas de espera no solo para atención a especialidades, sino quirúrgicas y para la consulta, una primera consulta en la atención primaria, están incrementándose sustancialmente. No me voy a repasar los datos porque obviamente son públicos y están a disposición de todos ustedes. Podemos concluir claramente que Osakidetza está inmersa en una crisis sin precedentes debido a una forma de gestionar, de hacer las cosas desde el autoritarismo, la prepotencia, el sectarismo, al margen de criterios técnicos y médicos, y que esta deriva de Osakidetza está llevando a una pérdida de confianza en los usuarios y profesionales, y que Osakidetza no ha dejado de ser el servicio de referencia que era para el conjunto de la ciudadanía vasca. Nosotros pensamos que el estallido en la OSI de Donostialdea el pasado mes de diciembre, con esas quejas de las jefas y los jefes de servicio, ha visibilizado una vez más una gestión criticable que viene realizando el Gobierno vasco en la sanidad pública. Nosotros pensamos que se ha visibilizado algo que en realidad no es nada nuevo. De hecho, se trata de una gestión y de unas políticas en materia sanitaria que vienen siendo criticadas por las representantes de los y las trabajadores de Osakidetza desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. La política del Gobierno vasco en materia sanitaria ha provocado en estos últimos años cientos de movilizaciones, varias huelgas generales en Osakidetza, reivindicaciones específicas y propuestas concretas que han sido desatendidas en su mayor parte, y una mesa sectorial, de la que hablaba la señora Ubera, que no acaba de funcionar, donde los representantes de las trabajadoras de Osakidetza nos dicen continuamente que se les informa pero que no se negocia. Y ahora hay un plante, hemos conocido un plante por parte de unas jefaturas de servicio en una OSI concreta, en la OSI de Donostialdea. Es cierto que en este caso hay una novedad. Son jefas y jefes de servicio quienes ahora parece que muestran su descontento con el departamento. Parece que el descontento con el Gobierno llega a quienes antes era impensable que mostrasen, al menos que mostrasen, ese descontento por el lugar que ocupan dentro del sistema sanitario, por el lugar que ocupan dentro de la propia jerarquía de nuestro sistema público de salud. Observamos desde hace semanas el empeño de este Gobierno en abordar una crisis general como si fuera una crisis local. Una crisis en Osakidetza como si fuera solo una determinada organización sanitaria, en este caso exclusividad de la OSI Donostialdea. Y estoy convencida de que entre sus irreductibles estará funcionando su estrategia, su brunete mediática empeñada en que así sea, los socios de Gobierno también, su público entregado convencido de que el problema está en vías de solución porque mantienen contactos periódicos con los profesionales sanitarios sublevados en San Sebastián. Pero la realidad es otra. Como podemos comprobar haciendo un poco de memoria, todo comenzó cuando hace aproximadamente 2 meses la consejera de Sanidad y su mano derecha en la dirección de Osakidetza decidieron descabezar la referida organización, cesando fulminantemente a su directora general y a su directora médica. ¿El motivo? En palabras de la propia consejera Sagardui, debido a una concatenación de hechos que hacían peligrar la calidad asistencial en la OSI Donostialdea. Gruesas acusaciones que merecían más explicaciones que las muy pobres ofrecidas por la consejera tanto en este Parlamento como en los medios de comunicación. Todo un aviso a navegantes, una amenaza velada para quien a partir de aquel momento osara discrepar con el todopoderoso Gobierno vasco. Y así se interpretó el movimiento en algunos medios de comunicación que afirmaron: de esta enésima crisis se desprende que a los directivos se les exige adhesión incondicional y, si no es así, cesados. Nadie puede poner en duda que la consejera tiene competencia para nombrar
o cesar a las personas a las que considera adecuadas en los puestos de libre designación. Pero lo cierto es que, más allá de que cualquier reorganización sanitaria pudiera responder a legítimos, repito, legítimos cambios dentro del Departamento de Salud, es innegable que los cambios producidos en la OSI de Donostialdea han generado un malestar al que se tiene que hacer frente. Y llegados a este punto, vuelvo a repetir aquí que es más importante que nunca que cualquier actuación se haga con transparencia, incentivando siempre la implicación y el diálogo con los profesionales, buscando consensos para evitar conflictos como el que se ha dado ahora.